Bueno, vamos a tener el gusto de dialogar con el presidente del BICE, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de la Producción también durante la gestión de Eduardo Duhalde. Hola José, ¿cómo está? Gracias por atendernos en Pulso Local. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, son tiempos realmente ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos perfectamente. Son tiempos difíciles, un país que está acostumbrado a transitar distintas etapas de crisis económicas, en esta agravada por la situación de la pandemia. El presidente habitualmente compara este escenario con el del 2001. ¿Usted coincide con ese diagnóstico y además con las expectativas de recuperación futura, José? No, yo creo que en alguna medida hay un problema similar que tiene que ver con una profunda crisis generada por un colapso, digamos, del sistema financiero. En aquel momento fue la explosión de la convertibilidad, en este momento es la deuda, ¿no? La imposibilidad de afrontar los compromisos externos, los dos por falta de dólares, ¿no? Lo que sí a esta crisis, lo que se le ha sumado es esta pandemia internacional que tiene como elemento más difícil que uno sabe cuándo termina. Esto afectó profundamente la economía, que ya venía afectada, de una forma, sobre todo en los lugares donde hay más concentración, ¿no? Como Capital, Gran Buenos Aires, que todavía no encontramos un piso, todavía no podemos predecir dónde vamos a poder estabilizar, ¿no? la caída. Lo que sí está cierto es que uno lo que tiene que hacer en situaciones con tanta incertidumbre es tomar decisiones políticas. A veces no son las que más le gustaría a uno, pero lo primero que cuando este gobierno asumió o cuando ya era electo el presidente Fernández, tomó, y que no estaba la pandemia todavía, tomó una decisión política, que era de esta dificultad económica que Argentina vivía, se iba a salir, esto lo dijo en Tucumán, se iba a salir con una alianza entre los sectores de la producción y los sectores del trabajo. Así estaba la Unión Industrial, DAER, de la CGT, y luego al inicio del gobierno con esa orientación vino esta explosión que fue la pandemia. Y ahí el gobierno volvió a tomar decisiones políticas. Por ejemplo, que se iba a priorizar el tema de la salud sobre la economía. No que se iba a excluir, se iba a priorizar. Esta fue una decisión política. Que, insisto, puede uno compartirla o no, pero ¿qué sucedió? Que fíjese que los ejemplos donde no se tomó la decisión política, que se quiso jugar a las dos cosas, bueno, tuvo grave perjuicio económico y además en términos de vidas. Aquí tuvimos controlado esa curva, donde tuvo mucho menor impacto sobre las vidas, pero tuvo mayor impacto en la economía. Y cuando esto empezó, también hubo decisiones políticas. Por ejemplo, de que no se iba a permitir que, se fundan las empresas, que el mercado arregle las situaciones, o inmolarse detrás del altar del equilibrio fiscal, sino que el presidente tomó medidas, dijo, no vamos a permitir que se nos caigan las empresas, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, aún a costo de un desequilibrio fiscal, pero para mantener vivas las empresas. Y ahí se salió con medidas muy concretas, que a veces no llegaron a tiempo, porque era mucho lo que había que hacer. Existía, yo diría, un Estado, un gobierno con poca capacidad para aplicar políticas públicas, y hubo que salir simultáneamente a rescatar la salud, la pyme, los créditos, casi 9 millones de personas recibiendo el AFI, había que
atender a los monotributistas, a los autónomos, atender a los jubilados, los remedios. Bueno, esto fue un esfuerzo muy grande que tardó en fluir. Ahora, bueno, ante la gravedad de la crisis nada parece suficiente, pero la verdad que las medidas tomadas fueron muy importantes. No se conoce prácticamente en la Argentina tantas políticas activas simultáneamente para enfrentar una crisis, ¿no? Calcule usted, como le decía, se están implementando 9 millones de personas que cobran el AFI. Hemos, a través de los salarios, cubrir 310.000 empresas. Esa ayuda a los salarios llegó a 2,5 millones de trabajadores. Desde los créditos productivos, concretamente, que es lo que nuestro banco ha hecho, junto con otros, se destinaron ya 350.000 millones de pesos para asistir a esos créditos productivos. Es decir, entre los dos, el crédito productivo y todas las políticas sociales que le comenté antes, ya se lleva casi gastado el 2,5 del Producto Bruto. Ahora, ante la magnitud de la situación, de la crisis, nada alcanza, nada alcanza. Ha habido una decisión política, sí, dificultad de instrumentación también, pero bueno, esto va a haber que seguir monitoreándolo día a día, a ver cuándo termina, cuándo se estabiliza por lo menos este problema de la pandemia, y sí, ya estar trabajando simultáneamente con aquellos caminos de salida, ¿no? Claro. Porque no cabe duda que esto va a pasar algún día y que la economía argentina tiene muchas posibilidades de una recuperación pronta, ¿no? Claro, usted hace un repaso de todas las acciones que se tuvieron que ejecutar en la emergencia, pero seguramente también hay que delinear el día después, ¿no? El proceso de recuperación, en el que probablemente nuestro país tenga algunas oportunidades respecto del resto por la actividad, por la generación de alimentos y demás, ¿no es cierto? Sí, a ver, la Argentina productiva, ¿no? No ha sufrido un terremoto o una guerra. Está activa y lo que produce el mundo lo requiere. Lo que sí hay que tener etapas. La primera etapa, Argentina necesita dólares. Esto es fundamental. Sus crisis siempre vienen por la falta de dólares. Y en eso hay que poner toda la orientación a lo que es la política exportadora, a lo que es aquella política que sustituya eficientemente las importaciones para que no gastemos más de los dólares que no tenemos. Junto con esto tiene que ser una política de empleo. La empleabilidad en la Argentina hay que tenerla muy en cuenta al salir. Y cuando hablo de la política de empleo es porque es muy difícil en la Argentina atacar todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque por lo general, las empresas tecnológicas muy importantes para el avance no son fuertes en políticas de empleo. En Argentina hay un empleo, una desocupación estructural compleja que también hay que atenderla. Es decir, aquellos sectores que ocupen esa mano de obra con baja calificación tienen que estar en la agenda. Y la tercer camino es el problema de la ciencia y la tecnología. Argentina, para salir definitivamente hacia un camino que nunca más volvamos a tener estas crisis recurrentes de la falta de dólares, tiene que exportar con más valor. Hay que ponerle un segundo piso, digamos, al campo, para en vez de exportar solamente la tecnología en las materias primas, también podamos, bueno, en vez de trigo, importar fideo, en vez de soja, biocombustible o proteína. Ese es el desafío para la segunda etapa. Pero ¿por qué uno puede ser optimista? Porque hoy la Argentina, por distintas circunstancias, se encuentra en que tiene la brecha más grande entre la Argentina real y la Argentina potencial. Si hay un camino enorme para recorrer. Hoy Argentina está exportando a $400 promedio la tonelada,
está importando a $1.600 promedio la tonelada. Mire todo lo que hay para agregar valor en lo que es nuestra producción. Hoy Argentina, el mundo, está vendiendo alimentos para los animales del mundo, no para los humanos. No es que estamos vendiendo, como le decir, proteína, carne de cerdo, estamos vendiendo el maíz para que otro críe los cerdos o críe las proteínas en sector vacuno. Entonces, en esto vamos a orientar con fuerza la salida de la recuperación de Argentina. José, usted sabe que aquí en nuestra ciudad estamos siempre muy atentos a lo que es el futuro de la cooperativa láctea Sancor. En las últimas semanas hubo distintos comunicados trascendidos. Seguramente usted nos va a poder traer un poco de información oficial al respecto sobre la posibilidad de que Vice intervenga fuertemente en el fideicomiso que conformaría la empresa con algunos de sus acreedores, sobre todo para inyectar capital de trabajo importantísimo para revitalizar el funcionamiento de la cooperativa láctea. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué expectativas podemos tener? Bueno, nosotros hemos tenido, como Banco de Desarrollo, un sector tan importante como el lácteo, que precisamente es uno de los caminos para transformar el grano, el maíz en leche, es un tema que nos interesa como acompañar. Ahora, en este caso, es la propia cooperativa, junto con Sarco Seguros, una serie de inversores, que están armando un paquete importante, donde nosotros como el Vice, una vez que se nos presente, estamos dispuestos a analizarlo para poder acompañar. En este momento nosotros tenemos también un fideicomiso que colabora con Sarco en administrar su cobranza. Es decir, como Banco de Desarrollo, estos temas no son importantes. Ahora, lo que no podemos es armar el proyecto nosotros. Eso lo están haciendo, lo están trabajando mucho, insisto, Sarco Seguros, otros inversores, y es casi increíble pensar que Argentina no sea un productor, un jugador importante en la producción de leche en el mundo. Yo como ministro de la producción en el año 2002 viajé a China, junto con mi par brasileño, el ministro de Desarrollo de Brasil, Sergio Amaral. Y precisamente Sancor, que en aquel momento la presidía Antuna, nos acompañó y vimos lo que era la posibilidad de un mercado como el chino, donde había un consumo de 7 kilos por habitante por año, cuando el promedio del mundo era 100. Entonces, todo el sector lácteo de la Argentina, en un clima de estabilidad macroeconómica, ¿no? Porque esa inestabilidad permanente hace que no haya habido prácticamente empresas importantes lácteas en el país que no hayan sufrido crisis recurrentes. Uno mira la Serenísima, pensemos en toda la historia de nuestra industria láctea, y producto de la inconsistencia macroeconómica sufre golpes muy importantes. Pero lo que sí es que la base de una actividad genuina, que da el trabajo, que da toda esta cuenca lechera tan importante, que tanta materia prima puede transformar y que incluye a tantos pequeños y medianos productores, que es decir, un tambo es una pequeña y mediana industria, ¿no? Entonces, como dice, bueno, tenemos mucho interés en seguir ese proceso. Pero insisto, podemos acompañarlos, necesitamos que esos actores que lo están trabajando con mucha fuerza puedan llegar a conclusiones. Evidentemente hay un compromiso de acompañar a la cooperativa, a la industria nacional también. Ese es el fin, ¿no?, de un banco de desarrollo, ¿no? E insisto, no es que estamos hablando de producir una bomba atómica, estamos produciendo un sector lácteo. Lo mismo que Argentina tiene que ser un jugador importante en el mundo de la industria láctea, la industria porcina, la industria avícola, la industria frigorífica, ¿no? Entonces, estamos en uno de los sectores que tienen que ser un pilar de la recuperación.
Bueno, somos un banco de inversión. No podemos enterar o entender de cómo se reestructura el negocio, sí colaborar. José, ha sido usted muy amable, le agradecemos el contacto que hemos tenido para Todos Sunchales. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Así pasaba José Ignacio de Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de nuestro país. Ya volvemos.